Muy buen día para todos, bienvenidos a esta nueva charla de inteligenciaemocional.com. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, soy administrador de empresas, diseñador gráfico y practitioner en programación neurolingüística desde hace más de 5 años. El día de hoy vamos a estar hablando de las dominancias cerebrales, las 4 dominancias cerebrales de las cuales estuvimos hablando en las anteriores 4 charlas. Hoy vamos a tener, como siempre, unos temas supremamente interesantes. Esperamos la participación de ustedes cuando tengan alguna duda. Les vamos a estar enseñando ciertas cositas que ustedes van a saber aprovechar en sus comunicaciones. No hablo solamente de sus comunicaciones escritas, sino de su comunicación en sí con el resto de las personas, sean su familia, sus hijos, sus hermanos, su pareja, las personas con las que trabajan, sus clientes, en fin, con cualquier persona, porque esto se aplica de forma universal. Lo que vamos a aprender hoy es que vamos a hacer un breve repaso de las dominancias cerebrales para ver un poquito las diferencias entre ellos, que ustedes aprendan a identificarlas, porque de esa identificación que ustedes hacen de cada una de esas dominancias es que van a poder tener la oportunidad de hacer una correcta calibración, se llama en programación neurolingüística, que es cuando nosotros podemos identificar a las personas y podemos ver cuál es el canal en el que en ese momento se encuentran. El canal son los canales de acceso, así por lo menos se llaman en programación neurolingüística, y son exactamente esas formas en las que nosotros podemos grabar información. Y no solamente nosotros, sino nuestras neuronas, nuestro cerebro como tal, solamente graba información de 3 formas: la auditiva, la visual y la kinésica o kinestésica. Esa última forma, que es la kinestésica, se compone de lo que son los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. Quiere decir que son aquellos que nos traen un estímulo físico. Entonces, por otro lado, el visual y el kinésico o kinestésico, que aquí los tenemos cada uno: visual, auditivo y kinésico o kinestésico. ¿Por qué sabemos que se puede grabar información de cualquiera de estas 3 formas? Cuando nosotros tenemos un recuerdo, sea el que sea, siempre ese recuerdo tiene que ver con una de estas 3 cosas o de las 3 incluso. Cuando nosotros tenemos un proceso de aprendimiento y dentro de ese proceso de aprendimiento están incluidas las fobias, por ejemplo, si una persona en algún momento tiene un miedo a un pájaro, por poner simplemente un ejemplo, no pongo el de los perros y algo porque a veces podemos despertar esos miedos precisamente en las personas que lo tienen. Como el miedo a los pájaros no es tan común, por eso lo ponemos como ejemplo. Supongamos que una persona tiene un miedo a un pájaro. En el momento en que adquirió ese miedo, la persona queda recordando, que es lo que en realidad sucede con una fobia, es un recuerdo que está unido o aunado a algo que simplemente le causó una impresión supremamente fuerte. Es decir, que a nivel de sentimiento y de emoción fue muy, pero muy fuerte, y eso hace que en el cerebro se imprima lo que se llama un engrama, y este engrama lo que hace es recordarle a la persona esto. Al recordarlo, la persona tiene unas reacciones físicas que pueden ser sudor, pueden ser temblor, pérdida de fuerza, una cantidad de estados que son generados por el mismo cerebro y son generados en el momento que la persona lo recuerda. Lo mismo sucede cuando las personas tienen apegos. Cuando alguien está muy enamorado y por alguna u otra razón esas 2 personas ya no están juntas y de pronto hubo ese partir el corazón del que se habla, pues la persona recuerda a este otro personaje o a esta otra niña que
quisieron tanto y lo que recuerdan generalmente es cómo hablaba, cómo se movía, cómo caminaba, cómo los miraba o cómo los abrazaba. Y de ahí una cantidad de cosas, siempre algo que es o visual o auditivo o kinésico o una suma de las tres cosas. De esa forma es que sucede todo el conocimiento y el aprendimiento en nuestro cerebro. Cuando nosotros queremos aprender algo, tenemos dos formas de hacerlo. Una, por repetición, así como nos aprendimos las tablas de multiplicar en la escuela, así como cuando no queremos olvidar un teléfono nos vamos repitiéndolo, repitiéndolo y repitiéndolo hasta que se nos graba, o cuando ese nuevo conocimiento, ese nuevo aprendizaje que viene está ligado a una emoción supremamente fuerte. Esa es la forma en la que nuestro cerebro graba esa información y en la que se nos queda. El cerebro también hace una selección de cierto tipo de sentimientos o cosas que nos suceden. Entonces, cuando tenemos, me cambio este lápiz por uno más grueso. Cuando yo tengo aquí, entonces, un cerebro, él necesita grabar una información. De hecho, él graba toda la información de absolutamente todo lo que nos sucede todos los días y en todo momento. Pero tenemos dentro de nuestro cerebro una capa que es la capa que ha evolucionado más tarde en nuestro cerebro y en nosotros los humanos, pero que es la que nos permite discernir, pensar si es bueno, si es malo, y que carecen el resto de seres con los que nos comparan, de si ellos lo tienen o no. Me explico. Nosotros como humanos pudimos desarrollar esta parte que es la corteza prefrontal de nuestro cerebro y de esa forma nosotros tenemos la oportunidad de poder discernir entre qué es bueno, qué es malo, entre muchísimas otras cosas, poder saber qué es el futuro, qué es el pasado, qué es el presente y poderlos diferenciar de alguna forma, algo que los animales no lo pueden hacer y si lo pueden hacer lo hacen es por instinto. Nosotros entonces, dentro de nuestro cerebro, tenemos una cantidad de mecanismos. El que está más afuera, si estuviéramos viendo nuestro cerebro en otro ángulo, si este fuera nuestro cerebro, por aquí estaría nuestra nariz, aquí habría una orejita. Esta parte de acá, no es así exactamente, pero para que ustedes lo entiendan, esa sería nuestro córtex, que es la parte que nos permite discernir, la que nos hace escoger entre sí o no, la que nos hace pensar y a veces la que nos hace recordar. Después tenemos otra más interna y al fondo tenemos otra donde está ya la parte límbica, que es la que nos hace reaccionar, la que nos dispara la reacción, por ejemplo, de correr o combatir o pelear cuando no estamos en una situación de peligro y que se hace ya de una forma más, digámoslo, elemental y en la que nuestro pensamiento influye poco. Es decir, nuestro cerebro ya tiene un aprendizaje que viene dentro de nuestra genética y donde él sabe que cuando estamos en peligro necesita que se segreguen ciertos neurotransmisores para que la persona tenga más fuerza, pueda correr más, más fuerte, golpear más fuerte, que va en toda una lógica para la sobrevivencia de la especie, que esa es una de las principales formas que tiene nuestro cerebro de seleccionar la información. Cuando nosotros tenemos un recuerdo y ese recuerdo, según nuestro consciente, no tiene la suficiente importancia, pasa, por decirlo así, como a un cajoncito donde no recordamos mucho y queda una información a la cual no tenemos mucho acceso. Por el contrario, si nosotros tenemos una información que es muy importante, nuestro cerebro sí crea un vínculo directo con esa información. Ese vínculo directo se puede crear, como les digo, por repetición o porque hubo una emoción muy fuerte y les doy un ejemplo. Si yo les dijera a ustedes que recordaran el desayuno de esta mañana, muy posiblemente lo recordarían y eso es porque está esa información guardada en nuestro preconsciente, es decir, está como en un proceso de qué vamos a hacer con esta información. ¿La olvidamos porque definitivamente no sirve para nuestra supervivencia o la dejamos muy presente y creamos ese vínculo para tener esa información al alcance en el momento que la necesitemos? Como es una información que posiblemente no es muy importante para nuestra supervivencia, mañana o pasado mañana la estaremos olvidando.
De la misma forma en que si yo les pregunto cuál fue su desayuno hace 1 o 2 semanas, ustedes no lo van a recordar. Pero si yo les digo que recuerdan que desayunaron la última vez que estuvieron de vacaciones y que fueron unas vacaciones muy significativas para ustedes por el, no sé, el ambiente, el lugar donde estaban, la persona con la que estaban, lo que estaban conociendo, de esas últimas vacaciones es muy posible que ustedes sí recuerden que fueron que fue lo que desayunaron porque tenían una vista bonita, porque estaban al lado del mar, en una piscina, en fin, cada uno tendrá sus propios recuerdos. Eso es porque este link que hay acá se creó muy fuerte o el cerebro hizo que se volviera muy fuerte porque estaba aunado a una emoción. Mientras tanto, si yo les digo que recuerden el desayuno de la semana antepasada, casi con total seguridad no lo van a recordar. Sin embargo, esa información sí está ahí, la información existe y está comprobado que si se puede hacer recordar a las personas es a través de la hipnosis. Se hipnotiza a una persona, se hace que esta persona tenga una regresión unos días antes al momento en el que se está haciendo esa hipnosis y con mucha facilidad la persona va a poder recordar exactamente lo que sucedió y lo que desayunó ese día. Significa que a pesar de que la información no está, lo que no tenemos es ese vínculo que hace que nosotros recordemos de forma más fácil eso. Esos vínculos se crean y se dañan también cuando no los utilizamos mucho. Cuando lo sabemos, cuando hace un tiempo nosotros sabíamos hacer cierta actividad, sabíamos manejar una máquina o lo que tenga que ver con nuestro trabajo, y cuando dejamos de hacerlo, esa información se va perdiendo y ese conocimiento que teníamos de alguna forma se va perdiendo también y tenemos que volver a rescatarlo. De hecho, es un poquito más fácil porque como la información ya está ahí como tal, entonces lo que hacemos es simplemente volver a preguntarle a nuestro cerebro, por favor, rescate esa información que tenemos ahí. Ese proceso entonces de adquirir nuevos conocimientos, de adquirir nuevos recuerdos, hace que nuestras neuronas se grabe esa información. Cuando una neurona no es suficiente para guardar esa información, ella viene y se une con otra neurona a través de unas cositas que se llaman las sinapsis, que es como tal el choque. Tendremos axones, tenemos dendritas, que son partes de la neurona, pero no hay necesidad de explicar. Entonces, esta conexión es la que se llama sinapsis y esta sinapsis es la que hace que nosotros manejemos la información y creemos como tal un circuito, porque aquí lo que tenemos son dos neuronas, que de hecho se necesitan muchísimas más y tenemos 10.000 billones de neuronas en el cerebro. Y por cantidades no se nos van a llenar tan fácil como a veces creemos o como a veces pensamos que es que ya tenemos el cerebro lleno de mucha información. La verdad es que tenemos donde guardar muchísima de esa información, pero debemos enseñar a nuestro cerebro a que archive de forma correcta esa información para poder tener un acceso y poder recordar. Esto que tenemos aquí entonces es, escribamos bien la palabra sinapsis. Y como tal, todo este conjunto de estas dos neuronas que hay aquí, que son amiguitas en este momento y que tienen una información que compartir, a eso se le llama un circuito neuronal y es un circuito que de hecho es incluso visible al microscópico. Es decir, aquí hay un conocimiento, esto puede ser un recuerdo, puede ser un conocimiento de algo, puede ser cualquier cosa que tenga que ver con nueva información que llega a nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos esa nueva información ahí, nuestro cerebro lo va a catalogar y como les decía hace un momento, si él piensa, si él evalúa y ve que no es una información muy importante, la borrará, pero si ve que en realidad sí es algo que necesitemos, la va a guardar ahí. Esa es la forma entonces en la que nosotros guardamos información en nuestro cerebro y en la que nuestras neuronas y nuestro sistema neuronal trabaja. Ahora, resulta que cada uno de nosotros, si cierra los puños y los junta, ahí tenemos nuestro cerebro, es más o menos de ese tamaño. Si están ahí en sus casas o donde estén, cierran los puños, miren los puños, más o menos de ese tamaño es un cerebro, o el cerebro de cada uno. Tenemos nuestro cerebro izquierdo y nuestra parte del cerebro derecho.
Ese cerebro trabaja cruzado, es decir, esta parte de nuestro cerebro maneja esta parte de nuestro cuerpo y viceversa. Pero además tiene otras diferencias que ya están ampliamente demostradas por la neurología, la neurofisiología y una cantidad de ciencias. Y es que en el lado derecho de nuestro cerebro, sería este, es el lado izquierdo, manejamos lo que tiene que ver con las emociones, mientras que en esta parte manejamos lo que son los cálculos y la analítica. ¿Cómo lo hicieron? Pues fácil, pusieron a la gente en las máquinas de resonancia magnética y hacían que las personas estando ahí pensaran en emociones o pensaran en razonamiento matemático o analítico y veían en dónde había una excitación a nivel eléctrico en la parte del cerebro y se encontró esto, cosa que ya habían demostrado de muchas otras maneras, pero pues aquí fue mucho más evidente. De esa forma entonces nosotros tenemos nuestro cerebro funcionando en esas dos partes, la parte emotiva y la parte analítica. Pero resulta que además de esas dos divisiones tenemos otras dos subdivisiones que vienen acá y acá. Y de esa forma creamos las 4 dominancias cerebrales. Esas dominancias cerebrales han sido muy estudiadas por una doctora que se llama Catherine Benziger. Ella creó algo que se llama el BTCA, que es decir, Benziger Thinking Styles, es decir, las dominancias cerebrales, que para el caso de la programación neurolingüística se les ha puesto colores porque es más fácil manejar de esa forma, sobre todo para las personas que son visuales. Para esas dominancias cerebrales se descubrió que las personas tenían esos 3 canales, el visual, el auditivo y el kinésico o el kinestésico. Las personas que son visuales quiere decir que son este tipo de personas que recuerdan más fácil con una imagen. Y aquí es donde empezamos a hacer la implementación y donde ustedes van a poner mucho cuidado cómo aprender a comunicarse con este tipo de personas. Si bien existen 3 tipos de canales, existen las 4 dominancias, pero ya vamos a explicarles cuál es la diferencia. Es muy importante que ustedes sepan estos canales de acceso. ¿Por qué? El canal de acceso preferente de cada uno de nosotros significa de alguna forma que tenemos una facilidad para manejar la información. Cuando nosotros aprendemos a identificar eso, primero en nosotros y luego en las otras personas, significa que vamos a saber de qué forma les tenemos que hablar. Es decir, si yo a una persona que es netamente visual como esta, trato de explicarle algo con meras cifras, va a ser muy difícil que esta persona lo entienda. Sin embargo, si lo que yo hago es hacerle un muñequito, esta persona me va a entender mejor. ¿Por qué? Porque él maneja mejor y entiende mejor con el canal visual. Diferente si una persona es totalmente auditiva, a esta persona le encanta que le mencionemos cifras y que le mencionemos datos, porque son personas auditivas, es decir, para ellos el sentido de la vista no quiere decir que no les sirva, que esté atrofiado, que no, simplemente son personas que tienen una facilidad desde que nacen para guardar la información a nivel auditivo, así como las personas visuales tienen esa facilidad para lo visual. Les doy un ejemplo, hay personas, y todos conocemos, que son, y nosotros mismos, que somos capaces de acordarnos de un rostro, no importa el tiempo que haya pasado. Sin embargo, nos es muy difícil asociar ese rostro con el nombre de la persona. A pesar de que otros sí recuerdan más fácil el nombre, para nosotros es difícil asimilar las dos cosas. ¿Por qué? Porque quien recuerda el rostro es una persona visual, mientras que quien recuerda el nombre es una persona más auditiva. Esa es más o menos una diferencia. Ahorita vamos a mirar otras cosas. Resulta que tenemos un tercer canal, que es el que tiene que ver con el tacto, el gusto y el olfato. Estas personas son unas personas que tienen esa preferencia por todo lo que tiene que ser emocional, de sentir,
de vivir no quiere decir que las otras personas que utilizan el otro canal no lo tengan, sino que en estas personas es más acentuada. ¿Cuándo es más acentuada? Cuando vemos que es el tipo de persona que es muy dado a las artes, a la música, que son todos unos poetas, que cuando ven la luna llena siempre tienen algo que decir bonito y que simplemente sabemos diferenciar porque son unas personas que son muy emotivas para todo, lloran fácil, son muy buenos para charlar con la gente, son muy buenos para escuchar y cuando llega alguien con algún problema son estas personas que se sientan al lado de esa persona, casi que son como esos psicólogos innatos y son este tipo de personas que manejan el canal kinésico como primer canal. Resulta que si yo sé y si yo identifico que una persona tiene una dominancia kinésica y yo trato de hablarle de forma visual o auditiva, muy posiblemente voy a tener ahí un problema de comunicación. Es decir, si esa persona habla rojo y yo le hablo amarillo, pues va a ser muy difícil que estas dos comunicaciones, una que va, una que viene, o las que se crucen en la mitad, en realidad se entiendan. Por esta razón es que es importantísimo cuando nosotros aprendemos y estudiamos la programación neurolingüística, conocer estos canales y aprender a reconocerlos en la gente. Cuando tenemos entonces ya el conocimiento de esos tres canales, empezamos a mirar cómo la diferencia entre esos canales crea de cierta forma unas personalidades que se vuelven fácilmente identificables cuando conocemos esa información. Cuando sabemos que las personas o cuando identificamos que las personas tienen esa forma de manejar la información y lo vemos en nuestros alumnos, en nuestros empleados, en nuestros hijos, es importantísimo, porque así evitamos que aquel niño que se volvió un médico cirujano, pero que toda la vida quiso ser un músico o que quiso ser, no sé, quizás un pintor o un arquitecto, son personas que crean lo que se llama desviación de tipo. Es decir, para ellos era un poquito más complicado, fue más difícil a veces la educación, porque ellos no tenían esa facilidad inicial para manejar esa información. ¿Cómo lo sabemos? Lo vamos a ver en un segundo para que ustedes entiendan mejor. Estos canales tienen un diferente orden en estas cuatro dominancias que tienen las personas. Para el caso de la programación neurolingüística tenemos, y lo vamos a poner con su respectivo color, el azul, el verde, la programación neurolingüística y el test BTSA que les mencionaba hace un rato de la doctora Catherine Messinger, que de hecho es un test que las personas pueden tomar o que uno, si lo sabe ejecutar, le hace ese test a las personas y ahí les arroja cuál de estas dominancias es las que tiene. De acuerdo a la dominancia que la persona tiene, es que nosotros vamos a saber una gran cantidad de información, no solamente qué le gusta, sino cómo hay que hablarle, cuál es su tipo de vocación, para qué es buena en el caso de los jefes que quieren crear un grupo de trabajo perfecto y ellos saben a cuál de estas dominancias pertenecen sus empleados simplemente con hablar y con charlar con ellos, porque eso es lo que nos enseña a hacer la programación neurolingüística y son algunas pequeñas tácticas que les voy a enseñar, o no se las puedo enseñar todas porque es un seminario de 8 horas que no podemos resumir en una hora, pero la idea es que ustedes continúen estudiando y sigan con ese interés y empiecen por lo menos a preocuparse por hacer lo que se llama programación neurolingüística calibración, que es observar a las personas y mirar cuál es la dominancia que tienen o por lo menos el canal en el que están en ese momento ellos, porque los canales además cambian y mutan. ¿En qué momento tenemos un cambio de canal? El ejemplo que daba en las otras charlas, siempre doy los mismos ejemplos para no embolatar mucho a las personas. Tenemos el contador de la empresa, que es una persona que siempre vemos con su corbata, medio organizada, que es alguien más bien callado y que mantiene allá en su cubículo trabajando. Resulta que ese señor o esa señora que trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa es una persona muy callada todo el año, pero cuando está terminando el año se hace la fiesta donde todo el mundo celebra el año nuevo, la fiesta de despedida, disfrutando los éxitos de la empresa o simplemente la reunión que se hace a final de año en las empresas
y vemos que de pronto este señor o esta señora que era la contadora de la empresa y que era tan callado, inmediatamente se toma 2 tragos, cambia de canal, es decir, pasa a ser el que más abraza, el que quiere a todo el mundo, el que le pide perdón a la gente. Eso causa mucha risa a mucha gente porque todos lo hemos visto pasar y eso es porque la persona cambia, es decir, estaba en un canal auditivo que es el que manejan las personas o por lo menos un 90-95% de los contadores tienen ese canal auditivo activado y de hecho esos contadores pertenecen a esta dominancia azul, son las personas que manejan el cálculo y la analítica muy bien y a ellos se les da esa facilidad, para ellos los números son casi algo natural y mantienen metido en su mundo de números, pero cuando los sacamos de ahí, ellos cambian y se nos vuelven de alguna forma rojos, se nos vuelven kinéticos o kinestésicos y empiezan a abrazar a todo el mundo. De la misma forma, las personas que en algún momento son kinésicas, es decir, que manejan mucho la emotividad, también pueden sacar un momento de su vida, pueden cambiar y mutar y empezar a ser unos grandes matemáticos y viceversa. También nos pasa con la gente verde y con la gente amarilla, o de dominancia verde y de dominancia amarilla. Aquí es donde nosotros empezamos a hacer las calibraciones, donde empezamos a aplicar todo eso que aprendimos en las otras 4 charlas y empezamos a aplicarlo a nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una calibración de la persona son 2 cosas. Analizar cuál es el tipo de verbos que ellos utilizan, porque en el tipo de verbos que utilizan yo le estoy diciendo a la gente en qué canal estoy. Es decir, si la persona me habla de verbos que tienen que ver con lo visual, como detalle, mire, observe, voy entonces a intuir que esa persona no solamente tiene una dominancia cerebral que tiene como canal primario lo visual, sino que en ese preciso instante la persona está en un canal visual. ¿Qué debo hacer entonces? Comunicarme con esa persona de forma visual, utilizando esos mismos verbos que esa persona está utilizando. De esa forma yo creo una empatía, lo que se llama rapport en programación neurolingüística, y esa empatía va a decir que yo le agrade a la persona. Cuando estamos hablando de seducción, yo tengo que reparar en el tipo de apariencia que la persona tiene para tratar desde ahí empezar a resolver cuál es la calibración correcta y cuál es la dominancia que esa persona tiene. Me explico. Si yo llego a una cita a ciegas o conozco a alguien en la calle y esa persona me atrae de alguna forma, o de pronto es una persona que distingo desde hace mucho, pero nunca me había parado a detallar el tipo de ropa que utiliza, el tipo de cosas que hace, la forma en que habla, la forma en que se mueve, porque eso denota cuál es la dominancia que yo tengo y les voy a dar unos ejemplos para que ustedes los internalicen y los aprendan. Si yo veo una persona que tiene, vamos a empezar por la dominancia mía, yo soy una persona totalmente amarilla, de dominancia amarilla, como somos visuales, nuestro canal inicial es el visual, nosotros tenemos la costumbre de que tenemos miles de imágenes en la cabeza. Imagínense que tuviéramos un proyector así en un casco pegado en nuestra cabeza y que lo proyectamos al frente. Cuando alguien nos hace una pregunta sobre algo, inmediatamente las imágenes se iluminan al frente de nosotros. Ojo, para quienes se identifiquen con esto que estoy diciendo es porque indiscutiblemente son personas visuales. Entonces nos hacen una pregunta e inmediatamente tenemos casi que la respuesta, pero son tantas las imágenes que nos llegan al mismo tiempo que lo que hacemos es botar y botar información y hablamos muy rápido. Ustedes notarán que a pesar de que en este momento yo no estoy hablando muy rápido, la verdad es que si me conocieran, yo hablo mucho más rápido de lo que en realidad lo hago cuando doy las charlas. La diferencia está en que como yo sé cuál es mi canal y sé cómo debo tratar de hablar con los 3 canales que existen, yo le bajo la velocidad a las cosas que debo decir, pero sigo teniendo las imágenes al frente. Y lo mismo pasa con estas personas. Les daré un ejemplo. Una persona que es amarilla siempre va a tener un tipo de velocidad para hablar como el que estoy utilizando en este momento, porque siempre al frente de ellos tienen una cantidad de imágenes que ellos detallan y ven con perfecta claridad y que quieren llevarle a ustedes para que entiendan fácilmente. Además movemos muchísimo las manos porque queremos como pintar en el aire una cantidad de muñequitos para que ustedes entiendan visualmente qué es lo que nosotros queremos que ustedes vean. Eso es la forma de hablar de una persona que es netamente visual.
hablan rápido, dan una cantidad de información increíble en muy poco tiempo. Así distinguimos entonces esa persona que está en ese canal visual y que posiblemente sea amarillo. Ahorita vamos a tratar de distinguir un poquito esas otras cosas. Vamos con la persona de dominancia roja. La persona de dominancia roja, que es esta que está aquí, son este tipo de personas que les decía hace un momento, son las personas poéticas. Para ellos, vamos a dibujarles aquí un corazón. Para ellos lo importante es lo que se siente, es el amor, son las experiencias. Este tipo de personas es fácil de identificarlas porque, primero, son un poco, no que estén un poco locos, pero digamos que a ellos les importa a veces muy poco el vestirse de una forma diferente, son los que traen de primero la tendencia, los que a veces tratan de salirse un poquito de ese encasillamiento que nos ponen. Entonces el que vemos la niña de color absolutamente rojo, el fenómeno de los emos que se daba hace un tiempo para quienes son padres, son niños que muy posiblemente caen dentro de esto. Algunos cayeron o algunos resultaron dentro de esa tendencia de los emos, porque era una moda y ahí ya tenemos que venir a analizar otras cosas. Pero digamos, las personas que hacen teatro, los artistas, los músicos, vemos que ellos siempre traen las pintas raras, son los que proponen unas cosas raras, los motilados que a veces nos parecen absurdos a otros. Y dicen, pero ¿cómo esta persona puede salir así a la calle? Es porque estas personas muy posiblemente tengan una dominancia roja. Además, en la forma de hablar tenemos una forma de distinguirlos, y la forma de distinguirlos es porque ellos, la gran mayoría de ellos, utilizan un timbre de voz más bajo y una cadencia en la forma de hablar diferente. Es casi como que algunos de ellos lo adormecen a uno, o quienes tengan el tipo de profesores que hablan muy despacio, muy seguramente esos profesores que hablan despacio les hablarán de filosofía, de teología, de religión, porque son personas que, como les digo, manejan todo a través del sentimiento, y el proceso mental que ocurre con ellos con la información es que ellos primero sienten, filtran todo a través del sentimiento y después se expresan. Por esa razón, ellos no tienen la velocidad para hablar que tiene una persona de dominancia amarilla, sino que ellos lo que tienen es que siempre que hay una información, la información viene, vamos a dibujarla aquí, hagamos aquí el corazón, y esta información primero tiene que ser filtrada para después ser entregada a la demás gente. Y en ese proceso de filtrar y de entregar, ellos se demoran un poquito más, y por esa razón son el tipo de personas que ustedes escucharán con un tono de voz como este, un poco más bajo, donde para ellos la luna es de las cosas más hermosas que hay en el mundo, donde hacen un hincapié en palabras que tienen que ver con una sensación que es mucho más profunda de lo que nosotros a veces queremos ver o sentir, donde para ellos el mar es una cosa absolutamente espectacular, el sentir la brisa en su cara es una cosa que solamente lo pueden disfrutar las personas que tienen un poquito más de delicadeza y de esas cosas que queremos. Ahí tenían entonces el tono, más o menos el tipo de voz que utiliza una persona que tiene una dominancia roja, que son las personas, como les digo, emotivas, que siempre tratan de filtrar todo a través de las emociones. Esos son dos perfiles que son fáciles de identificar y por eso hablo de ellos primero. Cuando nosotros nos venimos a ver la diferenciación entre las personas azul y verde, tenemos dos cosas. Uno, la persona azul, que es también de cierta forma fácil de identificar. Los personajes de dominancia azul son generalmente aquellos que son muy estudiosos, son personas que algunos de ellos tratan de ocultarse un poquito dentro de los libros y la ciencia, son unos excelentes científicos, matemáticos, pensadores el extremo, son capaces de sintetizar las cosas que para otros son supremamente complicadas, entonces a ellos los vemos metidos con la electrónica y con una cantidad de ciencias y de actividades que tienen que ver con razonamiento abstracto, con matemáticas, con física,
con química, y estas personas tienen una forma también de vestir diferente. Es decir, si ustedes piensan en este momento en estos personajes de la serie de humor de Big Bang Theory, esos son unos personajes creados exactamente con la dominancia azul. Veámoslo aquí con azul para que ustedes lo identifiquen mejor, sobre todo aquellos quienes son visuales y que ya sabemos que tienen esa dominancia azul, que son personas sobre todo auditivas. Entonces vemos que, por ejemplo, en este programa estas personas son unos excelentes científicos, son excelentes estudiantes, a pesar de que también en lo emotivo sienten mucho, pero para ellos a veces cambiar el canal es un poquito difícil o hay que darles una ayudita, pero son las personas que manejan datos, manejan números, manejan cantidades de forma muy especial y muy fácil. Además, así que cuando queremos hablar con una persona de dominancia azul, si ustedes conocen o quieren conquistar a una persona de dominancia azul, deben primero acompasar la forma de hablar y segundo, tratar de utilizar los mismos versos, los mismos verbos que ellos utilizan en su charla, y cuando hablen de algo traten de dar muchísimos datos. Si lo que ustedes quieren hacer es una venta para este tipo de personas, tal cual como lo hicimos en las otras charlas, dimos el ejemplo con los automóviles, que teníamos, que creo que ahí están, ahí ya me saludaron las personas en las que trabajan en venta de automóviles. Si ustedes identifican que esa persona es de este tipo, o sea, tiene pinta como de científico, quizá tiene sus gafas, un libro en la mano, ellos generalmente en la forma de vestir le están diciendo a uno que es exactamente lo que les gusta, pero pocas veces nosotros reparamos en eso y eso es lo que se llama calibración. Les digo, estoy haciendo un recorderis y una forma muy, muy abreviada de cómo hacer la calibración en PNL. Ustedes entonces calibran a esta persona, la observan, miran cuál es el tipo de verbos que utiliza y si le quieren vender un automóvil o cualquier cosa que le quieran vender, primero tienen que darle datos. Entonces, si yo voy a venderle un automóvil a una persona que es de esta dominancia azul, lo que yo debo hacer es decirle que el automóvil tiene tantos caballos de fuerza, que tiene un tanque de tantos galones, que pensar en datos, que alcanza velocidad de 100 kilómetros en tantos segundos. Eso a esa persona le va a encantar, que le puede conectar X cantidad de equipos y casi que aprendernos el manual y recitárselo a ellos, eso les va a encantar. Mientras que si nosotros lo que hacemos es que calibramos que la persona es más visual o es de pronto más kinestésica, ellos también son muy visuales, lo que vamos a hacer es hablarle de las cualidades del automóvil, pero a nivel visual, es decir, mire la belleza del automóvil, repare, que es un verbo visual, repare en los colores que hay disponibles, mire lo bonito del corte, también tiene que ver con lo visual. Y ese tipo de cosas es las que debemos nosotros saber decirle a alguien cuando nos debemos o cuando nos queremos comunicar. Si somos docentes, si somos profesores, si somos vendedores, si somos jefes, debemos saber que existen esos tres canales y cuando explico algo en general a un grupo debo tratar de hablarle con los tres canales. Cuando individualizo la persona y cuando estoy solamente con la persona, miro cuál es el canal y si detecto, como les decía, que esa persona es de ese canal azul, entonces le voy a dar datos. ¿Cómo conquistar a una persona azul? Indiscutiblemente hay que saber hablar en su lenguaje. No necesariamente necesitamos ser los científicos o los matemáticos, pero si una persona azul a veces da con una persona amarilla, no quiere decir que no pueda haber aquí algún tipo de sentimiento romántico, pero digamos que se van a encontrar más fácil o que van a encontrar esa atracción más fácil cuando las dos personas hablan como un mismo lenguaje. Y para el caso de esta persona azul, si alguien es de otra dominancia, lo que necesitamos es hablarle de muchas cosas y con muchos datos, demostrando siempre nuestra inteligencia, porque si no ellos se van a dar cuenta. Una forma muy fácil de lograr esa empatía, y eso funciona para cualquiera de las dominancias, es simplemente detallar en el tipo de verbos que la persona utiliza y coger de esos mismos verbos que él utilizó y contestarle o ponerle una charla
con esas mismas palabras. Eso nos ayuda en varias cosas. Primero, nos quitamos de encima la presión de que nos estén mirando siempre a nosotros, que es generalmente lo que le asusta a las personas cuando le van a hablar a otro, porque dicen cómo me estoy viendo y se centran en la comunicación en un solo sentido. Es decir, tenemos a una persona que le quiere hablar a otra, donde aquí está uno de ellos y aquí está el otro. Supongamos que esta es una mujer. Entonces, esta persona quiere hablarle a esta niña. Sin embargo, la comunicación, o por lo menos la primera parte de esa comunicación, llega nomás hasta aquí. ¿Por qué? Porque está centrado única y exclusivamente en lo que está pensando en ella y no está poniendo cuidado a la información que esta persona le está dando, que además es muchísima información, y gracias a esa información que le da, puede saber el canal en que se encuentra y cuál es la dominancia cerebral que posee. Así que la próxima vez que ustedes vayan a hacer cualquier tipo de comunicación con otra persona, siempre piensen que este muñequito son ustedes y que la comunicación va primero en observar y en escuchar a esta persona. Como ella les va a dar muchísimas pistas de lo que ustedes son, entonces lo que vamos a hacer es ya después de volver la comunicación con parte de estos verbos que esta persona utilizó para comunicarse con ustedes, y utilizamos estos mismos verbos, esos mismos dejes de lenguaje para comunicarme con esa persona. Entonces, esta otra persona que yo tengo al frente va a estar pensando, alguien con quien estoy hablando utiliza las mismas palabras que yo. Obviamente eso tenemos que hacerlo de una forma que no sea tan evidente y que no parezca que le estuviéramos remedando porque no le va a gustar. Pero si vemos esa empatía, si sentimos esa empatía, entonces lo que dice o lo que decimos cuando alguien nos agrada es, esta persona me entiende, tiene una forma de pensar parecida a la mía, tiene unas ideas como la mía, y por tanto la empatía se va creando, y a nivel inconsciente, nuestro inconsciente le dice a nuestro consciente, esa persona con la que estás hablando tiene una empatía contigo, porque utiliza un mismo canal, porque utiliza un lenguaje similar. Y esa es la forma en que vamos creando esa seducción y ese interés en las personas. Entonces, para resumir, recuerden, primero, póngale mucho cuidado a lo que las personas dicen y hacen, y después hablen. De hecho, muy seguramente muchos de ustedes han tomado muchísimos cursos de cómo hablar, de cómo escribir, pero ¿cuántas veces han ustedes ido a una conferencia o una charla sobre cómo escuchar? Esta es una charla de cómo escuchar y cómo percibir. Primero percibamos, no lleguemos a descargar una cantidad de información o de coquetería o de una cantidad de cosas que queremos para agradarle a una persona sin antes saber cuál es el canal que tiene esa persona. Ya sabemos, si esta persona es una persona amarilla, ¿para qué le vamos a llegar con rojo? La idea sería llegarle también con información amarilla. Es decir, primero miro cuál es el interés de esta persona, qué es lo que me quiere decir, y le pongo cuidado a toda la información que me entrega, a toda la información que me envía, y después ya yo respondo desde mi punto de vista utilizando parte de esa información que ella ya me dio, donde me dice cuál es su canal preferente o cuál es el canal en el que por lo menos está en ese momento. No es necesariamente útil el que sepamos, es decir, sí sirve, pero no es obligatorio el que sepamos cuál de las 4 dominancias es la que esta persona tiene. Simplemente con saber qué es lo que nos está diciendo, porque le estamos poniendo cuidado, entonces lo vamos a lograr. Y eso, como les digo, nos quita un peso de encima de estar tan pendientes de qué es lo que yo voy a decir, porque por el contrario vamos a estar analizando, y es muy difícil o poner cuidado en cómo me están analizando o en analizar a la persona. Es decir, o yo miro o pongo cuidado en cómo me estoy viendo. Si yo tengo una seguridad y una tranquilidad en mí, primero yo voy a mirar la persona y después voy a saber cómo comunicarme.
como yo ya tengo un conocimiento, yo ya sé cómo debo comunicarle a esta persona y cómo le llego más fácil, entonces inmediatamente lo que va a hacer mi cerebro es tranquilizarse porque vamos a estar quitando el estrés de si le digo algo y se lo digo de la forma incorrecta, si digo una barrabasada, si me equivoco, porque en ese momento nosotros ya vamos a tener unas pistas muy claras de qué es exactamente lo que queremos decirle a esa persona y cómo se lo debemos decir teniendo en cuenta ese momento como tal y ese canal que tiene la persona. Dentro de las dominancias cerebrales, como les decía, existen estos 4 colores, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que ya se los expliqué, y los 4 colores que les decía, los azules, que son, como les decía, esos contadores, matemáticos, físicos o químicos, que dicen que hay que analizar cada situación y mirar cada variable para lograr un triunfo. Esas personas azules, como les digo, siempre tienen un libro bajo la mano, siempre están leyendo un libro y son excelentemente buenos en hacer cálculos matemáticos, en manejar estadística, en analizar las cosas y tienen un muy buen razonamiento abstracto. Voy a dejar el verde para lo último. Las personas rojas son las personas emotivas, antes que todo son muy alegres, siempre están pensando en las otras personas primero que en ellos y siempre pasan momentos inolvidables y hermosos y tienen una forma de hablar en un tono más bajo donde siempre están hablando como si fueran esos poetas. A veces ese tipo de tono se vuelve, cuando alguien está dando una charla, por ejemplo, se puede volver muy cansón. Cuando los profesores son de esta dominancia roja, pues nos van a traer muchos problemas, sin embargo, vamos a saber por lo menos cómo hablar con ellos. Y tenemos los amarillos son estas personas creativas que son medio locas, que han ayudado de alguna forma a cambiar mucho el mundo, son un poquito más difíciles de encontrar, por lo menos el amarillo puro, porque son las personas que son excelentes en dibujo, que son unos arquitectos que crean unas cosas absolutamente increíbles, que son publicistas, son comunicadores, que siempre tienen algo que decir, siempre quieren algo que quieren decir por allá en el fondo y son muy buenos para traer buenas ideas. Son este tipo de personas a las que en las empresas se les debe pedir una idea porque siempre la tienen. Si no la tienen preparada, créanme que en muy poco tiempo la van a tener. A estas personas creativas también se les debe hablar de forma creativa y de forma visual. Cuando alguien creativo a ti te guste, te llame la atención, sea tu cliente, sea tu negociador, o sea la persona a la que tú le necesitas llegar con un mensaje, pues si tú no eres una persona creativa, lo que debes hacer primero es analizar cuáles son los verbos que esa misma persona, es decir, ellos mismos te dan las pautas sin que ellos lo sepan para que debas hablar con ellos. Entonces analiza los verbos, si la persona nos habla de forma muy visual, si trata de pintar no siempre las imágenes en sus manos, o sea, en el espacio trata de pintar cosas y como si estuviera dibujando, como si tuviera algo en las manos, esa persona casi con total seguridad es visual, porque trata de mostrarnos visualmente lo que él ya tiene en su cabeza y lo que él sí puede ver. Así es que trata de alguna forma, de algún medio de pintarnos esa información y lo que hace es que hace una cantidad de muñequitos y de cosas con las manos, así que ellos mueven muchísimo las manos cuando están hablando y por eso sabemos que esas personas son visuales. Por el contrario, aquellos que nos hablan, pero que no necesitan utilizar mucho las manos y de hecho no las mueven mucho, casi con total seguridad es una persona que es auditiva y esa persona auditiva, entonces dependiendo de esos verbos que utilice ya vamos a saber qué decirles. Por último, en las 4 dominancias cerebrales encontramos esta dominancia verde. Esta dominancia verde es un tipo de persona también como las otras, con unas ventajas y con unas desventajas. La persona verde se califica muy bien porque son buenos líderes, son fáciles de identificar porque son unos líderes natos y una de las particularidades que tienen es que son supremamente organizados. A ellos les encanta tener todo organizado por colores, por tamaños, por letras del abecedario, por cualquier tipo de cosa que sea clasificar o crear un formato o organizar algo para que se vea uniforme, viene de una mente de pensamiento verde, que generalmente son visuales, por eso lo organizan de grande a pequeño, lo organizan de colores, pero que tienen una segunda dominancia auditiva. Estas personas
de dominancia verde son unos excelentes líderes, son muy buenos trabajadores, son casi que incansables, siempre buscan un punto final. Ellos desde que arrancan están pensando en cuál va a ser el beneficio final. Así que a una persona verde, cuando tú necesitas convencerlo de algo o venderle algo, tienes que hablarle de qué es lo que se logrará al final y a continuación demostrarle todo el proceso, porque para ellos el proceso es supremamente importante. Es decir, no es alguien que le digamos vamos a hacer algo y después vamos a ver cómo lo logramos. No, para ellos el proceso de llegar desde este punto hasta este es importantísimo. Y aquí tiene que haber una meta muy clara para ellos y aquí cada uno de los puntos que se va a desarrollar para poder llegar a ese proceso. Esas son las personas que les decía de dominancia verde, que son fáciles de distinguir porque son unas personas que siempre están a la moda, no necesariamente al último grito de la moda, pero que sí que son muy elegantes. Es el jefe que siempre trae la corbata perfectamente organizada, es la jefe que a las 6 de la tarde cualquier día todavía está peinada, que todavía tiene los zapatos absolutamente limpios y que su oficina es un ejemplo de cosas limpias, bien organizadas y donde ellos no pueden ver en lo absoluto nada desorganizado porque tienen la manía de ir a organizarlo. Esas personas, casi con total seguridad, son personas de dominancia verde. Por el contrario, los poetas, si ustedes van a la casa de un poeta, lo último que van a esperar a encontrar son cosas o a la última moda u organizadas. Imagínense la casa de un poeta donde todo esté organizado de la A a la B, del 1 al 20, de la A a la Z, perdón, donde todo esté absolutamente bien organizado. Es muy difícil de encontrar. Los hay, pero la verdad son muy difíciles de encontrar. Así que, y si imaginamos, por ejemplo, la forma en que trabaja un creativo en una agencia de publicidad, ellos son como medio locos, tienen el pelo parado, se visten de forma diferente y como les digo, no son las personas más organizadas. No quiere decir que no existan y no quiere decir que ellos como tal su vida sea un desorden, sino que si ellos tienen una oficina no le ponen el suficiente cuidado a organizar todo uno por uno. Siempre saben dónde están las cosas, pero dentro de su propio orden que para otros es como un desorden. Así que si ustedes ven que son el tipo de personas casi psicorrígidas que todo lo tienen que organizar, muy posiblemente son de esta dominancia verde. Si ustedes le quieren agradar a una persona de una dominancia verde, primero, tienen que poner mucho cuidado en cómo se van a presentar. Es decir, no quiere decir que a una persona de dominancia verde no le guste uno de estos locos poetas rojos que siempre utilizan lo emotivo. De hecho, tienen un momento en que sí se van a entender. Pero si quieres crear una empatía inicial, debes siempre poner cuidado a lo que esta persona dice y hablarle de forma muy organizada, donde siempre le estés hablando de un proceso que lleva a una meta mayor, que es la que siempre va a querer organizar. Son líderes natos, son personas muy importantes en las empresas. Cuando a estas personas se les quiere vender algo, se les habla de forma visual porque son muy organizados. Entonces, cuando les queremos vender el automóvil, les decimos, el automóvil tiene estos sistemas, mire el corte, mire el color, siempre el sistema le va a funcionar bien, el motor tiene tanta garantía, funciona con diésel, con gasolina, con una cantidad de cosas que ya ustedes van a tener que aprenderse para poder convencer a esta persona de dominancia verde. Para que tengan una pista de cómo diferenciar estas cuatro dominancias, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de las personas de dominancia amarilla. Ellos están como medio locos un poquito, estamos porque yo pertenezco a esa dominancia. Son las personas creativas, que siempre tienen una muy buena idea, que de hecho tienen muchísimas ideas en su cabeza y que a veces hablan muy rápido debido a eso. Las personas de dominancia azul, este es un ejemplo exacto, vemos siempre muy dentro de lo clásico, escogen negro o blanco, no son muy buenos para combinar los colores. De hecho, el que ustedes encuentren algo así, como el ejemplo que les daba de las personas de Big Bang Theory, ellos no saben combinar muy bien los colores, es decir, no es que sean como llamaríamos desgualetados o desorganizados, sino que son unas personas que digamos que necesitan un poquito más de ayuda porque ellos manejan una información a un nivel diferente donde las matemáticas, los cálculos, la química, las ciencias se les da más fácil que las cosas visuales. De hecho, encontrar
un científico de estos que sea buen pintor no quiere decir que no exista, pero es un poquito más difícil. Y las personas de dominancia verde son este tipo de personas. Como les decía, es la jefe que el viernes a las 6 de la tarde todavía tiene el cabello perfecto, el jefe que tiene la corbata absolutamente bien organizada, que su traje aún está limpio y que parece que acabará de llegar como si fueran las 8 o las 9 de la mañana. Esas son las personas de dominancia verde. Y los rojos, imagínense el poeta. Ellos traen unos cortes de cabello diferentes, son no desorganizados, pero digamos que no le prestan mucha atención a eso porque para ellos primero es sentir. Lo visual es muy importante, pero desde que tenga que ver con algo que esté aunado con el sentimiento. Ahorita voy a darles unas últimas pistas de las dominancias como tal en cuanto al tipo de cosas que les gustan, más para que no traten de identificarlo como consejo, en otros traten de identificarlo en ustedes. Es muy importante que primero cada uno de ustedes sepa cuál es la dominancia que tiene, porque a partir de la dominancia de ustedes ya van a poder identificar por lo menos o por lo mínimo alguien con una dominancia como la de ustedes, porque sabemos que es un poquito difícil que capten toda esta información y que solamente con esta charla que es de hora y media ustedes salgan haciendo la identificación correcta. Por eso se debe estudiar mucho y, como les digo, la repetición es la forma en la que tiene nuestro cerebro de guardar la información. Las personas amarillas, los creativos, son estrafalarios, son cultos pero modernos, repercuten mucho en su maquillaje, el corte pueden o no cambiarlo y ellos mismos se tocan físicamente. Son inconstantes, ese es un problema de los amarillos, son estrategas para todo, absolutamente para todo, tienen una estrategia, buscan siempre la libertad, tienen poder de decisión, son buenos para los cambios, siempre se sienten jóvenes, son muy modernos, muy apasionados, son tibios y les gusta muchísimo llamar la atención. Dentro de sus características positivas están que son innovadores, creativos, son rebeldes ante lo que consideran injusto, son siempre agentes de cambio, son el tipo de personas que si están a la cabeza de una empresa le dan un vuelco completo a la empresa, a veces bueno, a veces malo. Son gente inconforme, aunque en un mundo imperfecto, idealistas y visionarios. Como les digo, piensen esto y traten de identificarse si no es que tienen ya una pista de cuál es su dominancia. Las profesiones: mercadólogos, publicistas, ingenieros en cibernética, artistas, diseñadores, líderes y arquitectos, lo que les decía hace un rato. En cuanto al trabajo, ellos siempre buscan cambios constantes, son muy creativos e innovadores, son entusiastas, son líderes, son unos pensadores futuristas y tienen una muy buena capacidad de mando, además de ser unos competidores natos. Su memoria funciona a largo plazo, son totalmente visuales, son excelentes para los proyectos y constantemente modifican y divagan mucho. Eso es porque como siempre están buscando algo nuevo, siempre están tratando de crear algo nuevo, entonces divagan hartísimo. Dentro de sus características negativas están que son demasiado idealistas, son muy soñadores, abrazan y olvidan fácilmente, son extremistas en algunas cosas y su rencor perdura muchísimo, además de que no les gusta perder. Esas son las personas de dominancia amarilla. Miremos ahora las personas de dominancia roja. Al aspecto, pues ya les decía a ustedes, ellos son como los poetas, los que siempre están preocupados por sentir, por el sentimiento, por la emoción. El vestido de ellos no son muy pulcros, buscan comodidad, mas no combinan como tal los colores, les desagrada de hecho muchísimo la formalidad extrema. Son de un carácter fuerte, a veces son agresivos por lo del sentimiento, la agresión también incluye esos sentimientos que a ellos les gusta sentir, son nobles, son de una memoria cinética, es decir, que tiene que ver siempre con un sentimiento de alguna forma y son sentimentales. Las características positivas que tienen, son muy buenos en las relaciones humanas, son excelentes escuchando, son buenísimos psicólogos, psiquiatras, son emotivos, saben sentir muy bien, son muy viscerales, muy volubles y son muy buenos comunicadores. De las profesiones, ya les decía, son psicólogos, catedráticos, médicos, son buenos en las relaciones industriales, en las relaciones públicas, son excelentes comunicadores también, además son muy buenos en las ventas y en el servicio porque son muy buenos para escuchar a la gente y para ver cuáles son las necesidades que tienen. En el trabajo son leales, activos, tienden a trabajar en equipos o en grupos, siempre requieren un líder y se entregan mucho, además de que son un poco traviesos y les gusta jugar. La memoria de ellos es a corto plazo y a largo plazo, pueden tener las dos. Cuando se ven sin
sentimentalmente afectados, es decir, olvidan fácil también, pero pueden recordar mucho cuando hay un sentimiento de por medio. Las características negativas son flojos, a veces, son conflictivos, son un poco desordenados y son desorientados. Estas son las personas de la dominancia roja. Las personas de dominancia verde son absolutamente pulcros y organizados, combinan muy bien las prendas de vestir sin fallas, siempre tienen una apariencia limpia y organizada todo el día y son muy constantes, les dura la energía para todo el día. Su carácter es tolerante, paciente, son introvertidos y extrovertidos porque viene con una combinación que depende de otro análisis que debe uno hacer. Les gusta la compañía, les gusta sobresalir, les gusta hacerse notar, por esa razón les gusta también siempre estar muy bien organizados, tienen una gran capacidad de educación, son seguros de sí mismos, tienen gran capacidad de relación, ríen moderadamente, no gustan llamar la atención, pero no les gusta llamar la atención de salir gritando, mírenme, pero les gusta que la gente los eche de ver, que es muy diferente, hay que saber diferenciar esas dos características. Siempre ordenan de forma estructurada, son absolutamente metódicos, para ellos la disciplina es importantísima, son además muy conservadores y tienen unas convicciones muy arraigadas. En el trabajo son muy sistemáticos, son ordenados, conservan el orden y los archivos, trabajan con pocas cosas, saben dónde están cada una de ellas y dominan los procesos a la perfección. Son el tipo de personas que sirven para trabajar, digamos, en una cadena, en una fábrica donde tienen que hacer tareas repetitivas, lo mismo que las personas de dominancia sur. Las profesiones: contadores públicos, auditores, ingenieros, mecánicos, técnicos en calidad, químicos, biólogos, abogados, vemos muchísimos abogados en las dominancias verdes, son ingenieros, son militares, por eso que les gusta mucho la disciplina, y son también excelentes administradores. Son visuales a largo plazo, la base de aprendizaje paterno para ellos es importantísimo y siempre están aprendiendo de forma consciente e inconsciente. Se encuadran y se autolimitan ellos mismos a veces por ese mismo encajonamiento que ellos tienen, por lo cuadrados que son a veces en ciertas de sus decisiones y de sus formas de pensar. Son inflexibles, son muy perfeccionistas, muy obsesivos, y eso los lleva a que a veces sean también unas personas supremamente negativas. Y por último tenemos los azules. Recuerden los personajes de Big Bang Theory, que ellos encajan perfectamente con este perfil. Su forma es una ropa seria, oscura, tendencia a visual kinésico, pero sin embargo no tienen muy buen gusto para vestir. No son las personas que vean siempre como las más elegantes, porque siempre lo que escogen es algo un poquito diferente. Para ellos lo visual no prima mucho, así que no le dan tanta importancia. Dentro de las otras cosas que se destacan de su carácter, les gustan mucho las cosas y a veces no mucho los humanos, porque no son, por eso están opuestos a las personas, no opuestos, pero digamos que es una dominancia que está al otro lado de donde están, y en la otra esquina además de donde están las personas de dominancia roja, porque no son muy buenos con los humanos, es decir, con las relaciones a nivel de sentimiento les da un poquito de problema. Les gusta mucho escucharse, les gusta pensar, tratan de no delegar, su capacidad es manual, no sonríen fácilmente, son selectivos y tienen unas amistades y gustos muy específicos. Sus características positivas: son excelentes analistas, son totalmente lógicos, el razonamiento abstracto para ellos es una de las primeras cosas que siempre tienen en cuenta, tienen una gran cultura, son más bien introvertidos, comparten y para digamos que escuchar, ellos tienen una forma diferente de escuchar. Su canal preferente es el auditivo, pero digamos que a veces no es tanto hacia la música, no es tanto hacia lo artístico, sino que son buenos para escuchar y detallar en las personas. Son ingenieros, científicos, físicos, matemáticos, actuarios, economistas y contadores.
En el trabajo resuelven problemas de forma lógica y les encantan los aspectos técnicos de las máquinas que ellos generalmente manejan. Su memoria funciona a corto plazo, a corto plazo, cuando es a largo plazo es auditiva. eh, tienen tienen un especial sentido del razonamiento entre lo que son las cosas y lo que ellos quieren hacer. A ver cómo les explico. Este tipo de personas de dominancia azul tienen una memoria que empieza por lo auditivo, es decir, son este tipo de personajes que se pueden aprender muchos nombres de una forma muy fácil, lo que no pasa con los amarillos porque ellos necesitan la imagen y así como ellos reciben esa información, la procesan y vuelven y la entregan. Por eso a veces cuando tenemos un profesor que es netamente de una dominancia azul, se vuelve un poquito complicado entenderles para las personas amarillas si ellos quieren explicar, por ejemplo, un razonamiento matemático o un problema matemático, porque lo van a hacer sin hacer una sola raya y la persona visual siempre necesita que le hagan el dibujo, la raya o el muñequito, como decimos a veces. Sus características negativas son a veces un poco negativos, altaneros, autócratas, son críticos y muy hirientes, pero como ellos no manejan muy bien el filtro relacional, es decir, el filtro de las emociones, a veces pueden herir muy feo a las personas sin darse cuenta, es decir, no es su culpa que sean tan directos a veces en las cosas que dicen. No comparten ni sentimientos ni pensamientos, son unas personas que son un poquito difíciles, no son las más tiernas, la verdad, para ser muy exactos. Sí lo vienen a hacer cuando la persona tiene otra tendencia y cuando pueden cambiar de canal, pero a veces son un poquito duros en la forma de expresar sus sentimientos. Esas entonces las características de las dominancias cerebrales, como les decía, las personas cuando aprenden a hacer una correcta calibración de el canal en el que están las otras personas, pues van con el tiempo y con la repetición. Recuerden que esto es de repetir, estudiar, repetir, analizar, estudiar, para que vayan entendiendo en qué canal están las personas y en qué canal pueden ustedes hablarle. Cuando queremos seducir a una persona, generalmente estamos a veces muy centrados en cómo me veo, cómo hablo y qué quiero yo mostrar. Y muchas veces es lo mismo que está haciendo la otra persona, es decir, las dos partes, los dos participantes de una conversación, en ese caso, quieren representar, o quieren mostrar o quieren identificarse con algo y a veces se concentran tanto en lo que quieren decir y proyectar que ponen poco cuidado en lo que la otra persona les dijo y lo que hacen es que tienen un problema de comunicación grave porque resulta que de pronto tienen unas diferencias a nivel de canales o a nivel de dominancias cerebrales, entonces esa comunicación simplemente no se da. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos personas que están hablando de sí mismas donde ninguno le puso cuidado al otro, es decir, todos dos quedaron totalmente desarmados y dicen, esta persona no me gustó, de pronto son el amor de la vida de cada uno, pero dicen, no fui capaz con esta persona porque no me entendí con ella, pero si hacen el análisis muy posiblemente haya sido que ustedes se concentraron mucho en lo que querían decir, no le pusieron cuidado a lo que esa persona tenía que decirles, entonces esa comunicación que ustedes querían enviar de alguna forma simplemente no salió y no pasó de aquí. Y lo mismo pasó con la otra persona que también tenía un círculo a su alrededor y no hubo esa comunicación, por lo tanto no pasó en ningún momento absolutamente nada, no hubo ni chispitas, ni maripositas, ni nada de lo que se buscaba, porque la comunicación estuvo absolutamente incorrecta. Lo mismo pasa cuando queremos hacer una negociación, cuando no ponemos cuidado primero a lo que las personas nos dicen para analizar cómo debemos darles la información. Ya aprendimos la diferencia y lo importante que es tener siempre muy en cuenta que están los canales visual, auditivo y kinésico. Es decir, el visual siempre vamos a tener un ojito, en el auditivo vamos a tener el sonido y en lo kinético vamos a tener el corazón. Estos son los tres canales en los cuales nosotros estamos grabando la información de forma visual, de forma auditiva y de forma kinésica.
Averigüemos siempre antes de hablar con alguien, antes de comunicarnos con una persona, ya tenemos el mensaje, ya sabemos qué es lo que le debemos decir, pero ¿de qué forma se lo debemos decir? Cuando estas dominancias cerebrales nosotros las sabemos manejar e identificar, en el caso de nuestros hijos, podemos saber a nivel vocacional qué es lo que a ese hijo le va a interesar más y con toda seguridad no se van a equivocar. Igual cuando somos jefes y debemos crear un grupo o debemos buscar una persona para una tarea, si sabemos exactamente cuál es la tarea y a cuál de los perfiles de las dominancias cerebrales pertenece ese tipo de tarea que se ha de ejecutar, entonces lo que hacemos es buscar dentro de nuestros empleados, las personas que están bajo nuestro mando, que tienen nuestro liderazgo, cuál es la persona a la que necesitamos, si es el creativo, si es el que ejecuta el proyecto, si es el que mantiene el orden de las personas o si es el que es muy bueno para escuchar y relacionarse con otros. Secretos y tips para que les decía en el correo que vamos a aprender a través del rapport, son muy rápidos porque no alcanzaríamos en tan poco tiempo a enseñarles todo esto, y la idea es que ustedes pues tengan la oportunidad, además que ahí están los videos en nuestro canal de YouTube, nos buscan por inteligencia emocional en YouTube y nos encuentran fácilmente, siempre son los videos que tienen la imagen con el fondo amarillo, de hecho si nos buscan como PNL estamos entre los primeros 10, o sea que YouTube ya nos está dando como la importancia del caso, diciendo que nuestro material, que nuestros contenidos son lo suficientemente importantes como para estar ahí. Si buscan también establecimiento de metas, que es otra charla supremamente interesante, nos van a encontrar también muy fácil, además que es un seminario supremamente interesante. Esos trucos, esos tips que les doy es cuando ustedes vayan a conocer a una persona, nunca, pero nunca, jamás cometan el error de ir con una persona que sea más atractiva que ustedes. ¿Por qué? Porque el cerebro de nosotros siempre está pensando en comparación y eso ya está demostrado psicológicamente. Así es que si ustedes quieren llamar la atención de una persona y tienen un amigo o una amiga que es más atractiva que ustedes o que ese día está mucho mejor organizado que ustedes, nunca, y si es la primera vez, nunca se vayan a dejar ver así. Siempre que vayan a dejarse conocer de alguien o que vayan a tener una primera impresión, de alguna forma, busquen la forma de que ustedes se vean mejor o que estén mejor presentados que la otra persona por esa forma de comparación que siempre utiliza nuestro cerebro. Otro tip importantísimo, los primeros 5 minutos tienen que ser supremamente agradables. Tienen que sonreír, importantísimo siempre sonreír, y tienen que hablar de cosas agradables. Si acaban de llegar de un trancón terrible y empiezan a echar improperios contra el tráfico, los políticos, los automóviles, la gente, el smog, no van a crear un ambiente propicio y nuestro inconsciente dice, esta es una persona que trae cosas negativas, no me gustan, no me sirven, por favor olvidemos, cerrémonos y no va a haber una empatía y no va a haber un rapport. Siempre tenemos que tratar de hablar de cosas que sean positivas, de cosas buenas, de cosas divertidas, para que inconscientemente esta persona diga, me gusta esta persona porque de ahí en adelante, de esos 5 minutos, depende cómo va a seguir haciendo el filtro de lo que son ustedes y de lo que es su personalidad para seguir con una relación posterior, sea relación de negocio, sea relación sentimental, familiar o de cualquier tipo. Lo otro, cuando se vuelvan a encontrar con estas personas, traten siempre de que la experiencia sea positiva. Y eso ya se ha demostrado también científicamente y psicológicamente, en el sentido en que las personas que viven emociones muy fuertes o muy placenteras siempre terminan teniendo una mejor amistad. Es decir, y es muy fácil de explicar además, si yo tengo el amigo con el que siempre me veo y toda la vida me habla de cosas malucas, ese es un amigo que se va a volver una persona maluca y con la cual no vamos a querer estar. ¿Por qué? Porque siempre llega negativa, siempre es maluca, siempre tiene las quejas y siempre tiene las historias terribles. Así que ese consejo que nos han dado las personas
que son motivadores. Recuerdo, nosotros no somos motivadores, la programación neurolingüística es una forma diferente, no tiene que ver, tiene mucho que ver con la motivación, pero no es motivación como tal. Sin embargo, lo que hacen las personas expertas en motivación y en todas estas charlas que siempre nos dicen, llegue sonriendo y motívese, si funciona y háganlo. Porque ese tipo de motivación con la que ustedes lleguen a encontrarse con alguien y que siempre que se encuentren con esa persona, siempre estén sonriendo y siempre estén hablando de cosas positivas, ayuda a que el inconsciente diga, obviamente me gustan las cosas positivas, porque si tengo cosas positivas, entonces voy a hacer que tu cerebro, que lo manejo yo, el inconsciente, que soy el que está hablando, voy a producir esa dopamina, que es ese neurotransmisor que nos hace sentir bien. Entonces, esa persona que siempre nos habla chévere, que siempre nos hace sentir bien, que siempre trae ideas y cosas buenas para nosotros, nos hace de alguna forma producir esa dopamina porque nos hace sentir bien, porque nos hace reír, porque las cosas que nos cuenta son positivas. Entonces, esta persona nos gusta y creamos un rapport y creamos un lazo de empatía con esa persona. Por el contrario, si nosotros somos del tipo de personas que siempre está con la respuesta de cómo le ha ido, no, mal, peor, no, no se imagina, qué cosa tan terrible, cómo he sufrido, cómo... Ese simplemente es la actitud de una persona que inconscientemente, para absolutamente todas las personas en el mundo, no va a tener una muy buena acogida. Diferente es si después de que empiecen esa conversación que empezó a ser positiva, empiecen a hacer una crítica y tengan un punto en común de las cosas que están sucediendo, el cambio climático, el tráfico y otra cantidad de cosas que suceden en el mundo. Ahí ya estamos creando una empatía a nivel del tema, que eso está bien, pero nunca lleguemos primero con ese tema. Es decir, no lleguemos con el agua sucia para después tener que limpiarla. Lleguemos con el agua limpia y si es del caso en algún momento le echamos una o que otra gotita de tinta, pero no lleguemos siempre con el agua sucia porque toca primero botar toda el agua sucia para hacer todo el filtro, porque una sola gotita de tinta nos daña toda la pureza que teníamos en esa agua inicial. Esa es una metáfora que yo sé que muchos de ustedes interpretan y les doy ese ejemplo porque a nivel cerebral las metáforas se entienden muchísimo mejor que los ejemplos clásicos y además porque de toda la gente que tenemos conectada en este momento, pues sé que hay unos visuales, sé que hay unos kinésicos y sí que hay otros que son absolutamente auditivos. Termina así entonces esta charla por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat. No han visto el chat, que son nuevos. Que son nuevos en este sistema de nuestros webinars. Ahí les acabo de enviar un mensaje que de hecho me quedó con las mayúsculas y minúsculas invertidas. Si me quieren hacer alguna pregunta, tienen 2 minuticos para hacerme la pregunta, yo se las respondo. Si quieren hacer la pregunta por audio, me encantaría, mucho mejor. No les dé pena, no les dé miedo, simplemente yo les abro el micrófono y ustedes me hacen la pregunta de cualquiera de los temas de hoy, de las dominancias cerebrales. Me preguntan los compañeros del Skype, guárdenme esas preguntas que ahorita más tarde les contesto, o si no, esta semana que tengamos el encuentro de las asesorías personales o las charlas grupales, les voy a estar resolviendo. Además que la pregunta que me hacen ahí tiene mucho que ver con este tema de las dominancias. Pareciera inicialmente que tiene que ver con las dominancias, pero en realidad son las anclas y las anclas son temas que hemos visto en otras charlas. Me dicen por aquí, gracias, definitivamente soy amarilla. ¿Cómo poder mejorar eso de la inconstancia? Jenny Morales. A ver, Jenny, pues el mejorar la inconstancia no es problema tuyo, es problema de muchísimas personas. Lo primero es tratar de encontrar, cuando trates de ser inconstante, qué fue eso que te motivó inicialmente. Generalmente la inconstancia entre las personas amarillas se da porque olvidan cuál fue el interés primario que tenían. ¿Por qué? Lo olvidan porque como tienen tantas cosas en la cabeza, como tienen tantas ideas, como tienen tantísimas estrategias, entonces
lo que sucede es que olvidan cuál fue ese factor inicial que los impulsó a hacer esas cosas y que los hace olvidar un poquito. Me habla otra persona por aquí, muy completa la información, muchas gracias. Me predomina el azul, qué bueno que hayan identificado, como les digo, uno de los principales objetivos siempre que se da esta charla, sea presencial o sea a través de nuestras charlas, de nuestros webinars, es que primero identifiquemos qué somos nosotros. No podemos salir a cambiar el mundo si antes no cambiamos nosotros. Identifiquemos muy bien cuál es nuestra dominancia. De hecho, si me quisieran poner las personas que están, los del Skype también, aunque ya lo conozco a muchos, cuál es la dominancia que cada uno vio que tiene, me gustaría muchísimo para saber que sí les quedó esa información. Y partan siempre, no traten de identificar inicialmente las otras personas. Si son verdes, traten de identificar otros verdes. Si son amarillos, traten de identificar otros amarillos. Y lo mismo con los otros dos colores. Primero aprendan a identificar esas otras personas para que cerebralmente sus neuronas tengan ese aprendizaje y a través de esa repetición ustedes vayan teniendo el conocimiento de cómo hacer calibración. Después y con la práctica se les va a volver muy fácil. Cuando conozcan a una persona, la calibran, van a saber cuál es el canal, cuál es la dominancia y van a saber cómo comunicarse de forma correcta con esa persona y así van a poder seducir, vender, convencer, educar, liderar y manejar la gente que esté por debajo de ustedes. Me dicen, gracias, si hice tantas ideas, si uno pica de aquí y allá, trabajan en eso, que bueno. Esperamos entonces que les haya gustado la charla. Les comento en el correo que les llegó de invitación. Hablábamos porque me han escrito mucho y me han preguntado del seminario que estamos preparando sobre, entre comillas, el secreto del secreto. El secreto es un documental y un libro de Linda Byrne en el que nos habla de una cantidad de cosas que podemos lograr a nivel cerebral pensando de una forma positiva. Ojalá ahí lo busquen en YouTube y lo puedan ver. Quienes lo conozcan, El Secreto se volvió muy popular a nivel mundial porque muchas personas empezaron a caer en cuenta de errores que estaban cometiendo. En PNL les llamamos a muchos de esos errores virus mentales y tiene una cantidad de explicaciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado con El Secreto? Resulta que muchas personas esta forma de pensar del secreto, esta forma de lograr tus objetivos que le han llamado el secreto y la ley de la atracción, le han puesto mucha magia y le han puesto muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro seminario? Ese sí es un seminario pago, es un seminario de 4 horas donde además se les va a dar una información supremamente importante, se les va a entregar unas imágenes para que ustedes creen su mapa de metas o su listado de objetivos, como ustedes lo quieran llamar, o el mandala del equilibrio, como lo llamamos nosotros, donde les vamos a explicar cada uno la técnica de cómo lograr las metas, explicando qué es lo que en el secreto, tanto en el libro como en el documental, no les enseñan qué es la técnica y qué es lo que sucede realmente en su cerebro y en su inconsciente cuando ustedes programan una meta. Les vamos a explicar a nivel científico cómo es que se hace, cuál es el formato que ustedes deben llevar y cuál es la técnica que ustedes deben llevar para crear sus metas, porque muchas veces dentro de las metas que tenemos errores tan grandes como por ejemplo decir que quiero ganar más dinero. Es el error más común que encontramos en todas las charlas y las asesorías. Y resulta que ese tener más dinero para su inconsciente significa ganarse $1 más al mes. Así que como eso, estoy seguro no es lo que ustedes quieren, necesitamos aprender cuál es exactamente la técnica en la que nuestro inconsciente nos ayuda a conseguir eso. Y cuando hablamos de que nuestro inconsciente nos ayuda a conseguir, no estamos hablando de magia, no estamos hablando de esa misma ley de atracción como la mencionan y como la describen en el libro del secreto. Si bien ellos lo llaman ley de la atracción, nosotros le decimos que es como una ley de lograr eso que queremos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando una persona se sienta a pensar que algo va a mejorar, créanme, es muy difícil que eso cambie al resto del mundo. Diferente, si yo pienso que voy a cambiar algo y actúo, ahí ya estoy tomando una determinación. Pero entonces, cuando yo necesito lograr algo para mí y atraerlo, también necesito ir a por eso. Es decir, ir, buscar, trabajar y moverme. Necesito crear esa actividad.
Para la técnica que nosotros les enseñamos siempre hay un recorrido. Primero pensamos, segundo nos emocionamos, que de hecho eso lo manejan en la ley de la atracción y en el libro. Entonces lo pensamos, es decir, lo creamos en nuestra mente, nos emocionamos y después actuamos. Si no lo hacemos en esos tres pasos, es muy difícil que se nos dé. De hecho, en El Secreto también no lo mencionan y no lo muestran en el documental. Pero detrás de eso hay una técnica en la que nosotros vamos a hacer mucho ahínco en ese seminario, como les digo, y donde ustedes van a salir con el formato que tienen que llenar, que tienen que hacer cada vez que ustedes se propongan una meta. Siguiendo ese formato, todas las metas que ustedes se propongan se van a volver automáticas. Así como aprendemos a manejar y a través de la repetición, el manejar inicialmente un automóvil puede parecer difícil y después se nos vuelve automático, lo mismo va a pasar con las metas de cada uno de ustedes. Se van a volver en un logro automático y van a mantener en un logro automático, porque lo que van a hacer es hacer que su inconsciente genere los neurotransmisores que ustedes necesitan para que su energía les dure más, para que tengan más motivación, para que entiendan mejor los temas que necesitan entender y que así no tengan ningún problema en el logro de esas metas. Los esperamos entonces en ese seminario. Estén pendientes de nuestra web inteligenciaemocional.com.co. Si aún no son suscriptores de nuestra lista de mailing, muy bueno que entren a la página web y se suscriban. Muy bueno que sean seguidores de YouTube. No les podemos enviar un mensaje por cada contenido que tenemos, por cada charla y por cada programación de evento que hacemos, así que es mejor que nos sigan a través del Facebook, a través de YouTube, donde siempre estamos publicando nueva información, nuevas charlas de las que damos así libres, abiertas y gratuitas, y estamos anunciando otras cosas que están sucediendo. Les recuerdo la web inteligenciaemocional.com.co. Nos vemos muy seguramente dentro de 8 días con otra charla que les estaremos enviando la invitación a través del correo electrónico, quienes están suscritos, a través del Facebook, quienes son nuestros seguidores. Ya tenemos más de 750 de seguidores en nuestro Facebook y más de casi 600 seguidores en nuestro canal de YouTube. Son más de 2.000 personas que han tenido la oportunidad de participar de nuestras charlas y que de alguna forma les hemos ayudado un poquito a mejorar su vida. Les agradecemos su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Estuvo con ustedes Juan Carlos Zapata, practitioner en programación neurolingüística. Cualquier cosa, interrogante, pregunta que tengan, sugerencia sobre nuevas charlas, nos la pueden enviar a webmaster@inteligenciaemocional.com.co y les estaremos respondiendo con muchísimo gusto. Hasta pronto, se cuidan, que tengan un buen día. Gracias.